Comentando, por ejemplo, inhabilitado por prevaricación, pero no tráfico de influencias. Y no sé si es que se dice no hay pruebas sólidas de tráfico de influencias. Ernesto, ¿cómo lo ves? Claves. Buenas tardes, Ernesto. Hola, buenas tardes. Como sabes, yo adelanté en este programa ayer que se venía la sentencia ayer mismo, no en general, sino en concreto. La sentencia tiene entre 377 folios y 400, pero prácticamente lo que se dedica a la autoría de David Sánchez es nada. Tengamos en cuenta que son páginas, centenares de páginas de jurisprudencia, de sentencias que se repiten y se repiten los argumentos, pero sobre la autoría no hay prácticamente más que unos folios, si no me equivoco. Eso es un primer punto que no es formal, porque revela que el tribunal ha tenido bastantes dificultades. Que ha tenido bastantes dificultades es que se prueba en el hecho de que ha descartado el tráfico de influencias, porque no ha podido probarlo, y lo dice la sentencia con claridad, aunque es ambigua porque habla de Pedro Sánchez, no sé por qué tiene que hablar tanto de Pedro Sánchez, pero bueno, así estamos en la justicia española. Pero lo fundamental, el delito de prevaricación por el que se le condena lo introdujo el Partido Popular en las conclusiones definitivas del juicio, al final. ¿Por qué? Porque el tribunal había considerado que la prevaricación clásica estaba prescrita. Entonces el Partido Popular hizo una construcción para presentar un delito de prevaricación administrativa de 6 años. Y la idea era que el señor David Sánchez había cooperado, era cooperador necesario. Bien, todo el mundo sabe que el delito de prevaricación no lo puede cometer más que un funcionario público. David Sánchez no es funcionario público, claro. Por lo tanto no puede cometer un delito de prevaricación. Para ser cooperador necesario en el sentido que plantea el PP, el abogado del PP en el juicio, tiene que hacer algo David Sánchez. Y no está señalado en la autoría, en los breves comentarios de autoría de David Sánchez. Lo único que dice es que se presentó al concurso. Se presentó al concurso. Eso no basta, no es un cooperador necesario, no lo es. Entonces, lo que yo veo claramente es que es una sentencia que tenía que condenarle, estaba obligada a condenarle. Fijaos una frase de 3 líneas, no os asustéis, no me voy a extender, pero la tengo aquí, de 3 líneas que es significativa y que me recuerda a la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Segunda a Álvaro García Ortiz, el fiscal general. Dice los magistrados que le condenan a David Sánchez: no sabemos en suma quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo. En otros términos, oye, teníamos que condenar y condenamos. Ese es un aspecto que quería señalar. Y el otro, para terminar. La ley de enjuiciamiento criminal dice que los atestados policiales, en este caso el testimonio del teniente coronel Balas, de la UCO, encargado de investigación de la UCO, la ley dice que no es una prueba, es una denuncia. No puede ser tomada como prueba de cargo. Y si se lee la sentencia bien, básicamente la sentencia se basa en lo que dice el teniente coronel Balas. Por lo tanto, es una sentencia de naturaleza política, es una sentencia que no define claramente los contornos del delito de cooperador necesario con la prevaricación, y es una sentencia que debe ser revocada por el Tribunal de Justicia Superior de Justicia de Badajoz, cosa que adelanto, Jesús, no lo será. No lo será. Llegará al Supremo y probablemente luego al Tribunal Constitucional. Es una sentencia, como se esperaba, de naturaleza política. Ernesto Kaiser, que ya nos adelantó aquí que hoy esto va a ocurrir. Gracias, Ernesto. Cuídate. Buenas tardes. En lo que el Gobierno y el PSOE sitúan en una suerte de cacería o de campaña para que caiga el Gobierno. Bueno, yo creo que es una sentencia que hace aguas por muchos sitios. Efectivamente, le inhabilitan durante 9 años por prevaricación, pero sin pruebas sólidas del tráfico de influencias, que es por lo que le condenan. A mí, sinceramente, me parece que en la instrucción se fue tan lejos que la audiencia no se ha atrevido a hacer una sentencia absolutoria y, por lo tanto, ha hecho una cosa como un poco salomónica. Dicho esto, está lleno de contradicciones.
Es verdad que es una sentencia de 400 folios, pero en sus primeros párrafos lo que dice es que no hay prueba alguna de que nadie presionara para la creación de esa plaza. Por lo tanto, lo que hace es desvincular de todo ello al presidente del Gobierno, que en la propia sentencia dice que cuando se crea la plaza ni era presidente del Gobierno, ni era secretario general del Partido Socialista, ni siquiera era diputado. Por lo tanto, yo veo muchas similitudes con la sentencia que conocimos del fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque aquí no es el artífice o el autor al que se le pueda imputar un delito de prevaricación, sino cooperador necesario para un delito de prevaricación. Es decir, yo creo que está lleno de lagunas. Esther Palomera, Arantxa Sánchez. A ver, Miguel Ángel Gallardo ha recordado que no era presidente de gobierno ni secretario general. Es que además Miguel Ángel Gallardo, en las primarias que se disputaron en el año 2017, era adversario interno de Pedro Sánchez, es decir, apoyó la candidatura constante. Lo que tú subrayabas, Jesús, sobre el origen de la causa. Es que esta causa está construida con recortes de prensa que utilizaron las organizaciones ultraderechistas, algunos de ellos falsos, porque recordemos que se le imputó al hermano del presidente del gobierno una cuenta corriente de más de 1 millón de euros y un delito de fraude fiscal. Como todo eso fue decayendo porque era mentira, pues fueron variando los delitos y las causas que se le imputaban. Por lo tanto, yo creo que estamos ante una investigación en la que lo que menos importaba era el delito. Lo que se perseguía era la persona, no el delito que hubiera podido cometer. Y añado, la plaza se creó en el año 2017 y durante 7 años no hubo nadie, ninguna instancia administrativa, pero tampoco ningún particular que reclamara o que impugnara la creación de esa plaza. Arantxa. A mí lo que me parece peligroso, es lo que se ha comentado en esta mesa, es cuestionar las decisiones judiciales y el Estado de Derecho. Esto no es que cuando no te gusta el resultado rompes la baraja. O sea, me da la sensación de que estamos acercándonos a un fin de ciclo, claramente, porque el Gobierno no puede gobernar con el entorno permanentemente en los tribunales, como es este caso. A partir de aquí, si quieres responder. Sí, mira, las decisiones judiciales son susceptibles de crítica como el trabajo de un fontanero, de un periodista, de un médico o de un abogado. Faltaría más. En eso consiste la democracia. Pero esto solo de que criticáis las de un bando. No. Es que esto de que el gobierno cuestiona la acción judicial, todos los gobiernos cuando han tenido algún problema judicial. Te recuerdo que Felipe González llamaba descerebrados a los jueces que investigaron Filesa y el GAL. El Partido Popular decía que los jueces habían creado una causa contra el Partido Popular. Según el CIS que paga el gobierno, de que va a ganar por mayoría. Gloria Marcos. Estamos hablando de una condena, más allá de las elecciones, pero venga. Es lo que ha dicho. ¿Ha dicho alguna cosa más? Es decir, lo que subyace de ese mensaje es si realmente, y es lo que os pregunto, hay una operación para que caiga el gobierno. Pues evidentemente no la hay. No. ¿Usted cree que no? Gloria Marcos. Yo estoy convencida de que sí. La dirigencia del Partido Popular, un grupo de la Judicatura y la brunete mediática que se ha dado en llamar, están haciendo una conjura para que este gobierno acabe desde el día siguiente al nombramiento de Pedro Sánchez. Oye, se consideró ilegítimo este gobierno y están por tierra, mar y aire acosando al gobierno a ver si adelanta. Vamos a ver, ahora ha habido 3 jueces. Elecciones. Gloria, ha habido 3 jueces, no uno, 3 jueces en los cuales han dicho que no había que condenar a cárcel, que no había que condenar a cárcel al hermano. Pero sí que dicen, lo que sí que dice es que hay prevaricación. Inhabilitado de por vida. ¿Sabes cuántos años tiene David Sánchez? Es una sentencia. ¿Sabes cuántos años tiene? 52. Más 9 años, 61. Perdona, lo han inhabilitado de por vida para ocupar cargo. Pues imagínate si le llegan a condenar a la cárcel. O sea, imagínate. Perdona, sin motivo, sin delito a la cárcel. Pues por eso, ¡qué miedo! Ahora estamos ya en un estado policial, esto ya pasa más allá del lawfare. ¿Pero qué me estás diciendo? Estamos en un estado de derecho que ahora hay Ahora hay otros tribunales superiores que pueden confirmar o reducir la sentencia. Cuanto más superior es el tribunal, en este momento es más politizado. No es verdad. Y yo, como otros muchos ciudadanos y ciudadanas, no confiamos en la justicia de este país porque no hay lobos solitarios. Ha habido muchas sentencias del Supremo levantadas por el Tribunal Constitucional. Y es más arriba, el fiscal general del Estado, sin pruebas. Bueno, vamos a ver, ese es tu punto de vista. Y el mismo teniente coronel Balas, que infirió que el fiscal general del Estado había cometido un delito, es el mismo que ha inferido que David Sánchez había cometido. Avanzamos.
Se habla de una sentencia política. Yo he escuchado ya en varios sitios sentencia política. Eso es. Eso pasa en las dictaduras. Eso es. Aquí. Eso no es. O sea, ¿Creéis que es una sentencia O sea, política? yo lo que no termino de entender es por qué el cúmulo de indicios puede servir para generar una condena, pero cuando vemos un cúmulo de indicios de un funcionamiento anómalo de la justicia no lo podemos decir. Yo eso no lo entiendo. Es que no se puede. No, es que no. Que hay un funcionamiento anómalo de la justicia. No. Es decir, aquí se pone sobre la mesa. No, hay una sentencia que no te gusta, Emilio, nada más. Yo de una condena espero que se base en pruebas fundamentalmente, Sí. ¿no? Y entonces aquí, después de 3 registros de la Diputación, después de 3 registros, no hay un correo, no hay un testigo, Sí, no hay hay una correo. grabación que apunte a alguien que hubiera hecho un acto administrativo prevaricador. No existe. Todos son, podría ser, podría deberse, una vez más como en el caso del fiscal general, o usted o su entorno. Entonces se están dando multitud de sentencias basándose en indicios extremadamente débiles, porque decís, por ejemplo... Pero débiles es un juicio de valor Es un tuyo. juicio tuyo. Sí, claro, pero estamos en una tertulia discutiendo una Claro. Pero sentencia, es una tertulia en la que no interviene ninguno de los 4 magistrados que han decidido que no, Obviamente, pero- que no eran débiles. Claro, pero los magistrados pertenecen al Poder Judicial, que igual que el Poder Político está sujeto a crítica. Yo creo que puedo... Sí, pero que quiere decir que tu juicio de valor, claro, igual que el el juicio mío, de valor por- tiene el valor que tiene en cuanto a que ni somos magistrados Evidentemente. ni estamos en la Audiencia Provincial de Badajoz. Evidentemente, como cuando hablamos de política, no somos políticos y podemos también hacer una crítica a los políticos. Bien. Pues ahora, en este caso, yo lo estoy haciendo al sistema judicial. Cuando se dice, es que no había ninguna prisa para generar la plaza. Bueno, es que el titular de la plaza se había marchado varios años antes y había necesidad de coordinar. Sí, a los pero es lo que te digo, que es como cuando, Es que han es como cuando intervenido- decimos que Luis de la Fuente debería alinear a tal jugador o a tal otro. Muy bien. Un segundo. Pero es una opinión de alguien que no sabe ni la mitad de lo que sabe Luis de la Fuente. Sí, pero es que para mí no es una cuestión técnica puramente. Es que, ¿Ah, no? No, para mí no es una cuestión técnica. Para mí, ¿Es una como he cuestión de qué dicho, tipo? como he dicho, hay una cronología de denuncias por parte de organizaciones de extrema derecha, primero basándose en medios de extrema derecha, luego llevando esas noticias de periódico a un juzgado, se las admiten en un juzgado en contra del criterio del Supremo y a partir de ahí se desencadenan procesos judiciales que terminan en condenas extremadamente débiles. Y esto ya creo que lo compartimos todos. Esta condena es extremadamente débil. pero, Emilio, tú sabes que estos alguien lee en magistrados- un correo de el hermanísimo no presupone A ver, en ningún bien, caso pero- que haya una concertación. A ver, Esta es una Chicote y luego sentencia- Ignacio. Estás diciendo que estos magistrados tienen algún interés político. Es que yo no tengo ni puñetera idea de la Ni adscripción idea. de estos magistrados. O sea, no sé a quién le votan o si son del Real Madrid. Bueno, o hay del una que Barça. se llama Gallardo, cuidado. Ojo. Sí, Yo lo que es decir, estoy... No, das- hay das por 9.000 hecho hay 9.000 Gallardos en Extremadura. Solo que en si, que si Extremadura. además Lo que fuera estoy así, diciendo, que si además sí, fuera así, estarían prevaricando. Porque empezó Si colocando yo a te- uno y luego si me- empezó a colocar a muchos. 9.000 al final. Si me Imagínate. preguntas, yo te contesto. O sea, yo no estoy diciendo que estén prevaricando, estoy diciendo que hay sí, una sí, están acumulación diciendo, sí. tan brutal de indicios de un funcionamiento anómalo, de casos que generalmente se resuelven por la vía administrativa. Y en este caso no solamente va por lo penal, sino que se le pide más pena al supuesto enchufado que a quien ha hecho el enchufe. Pues yo confieso que estoy triste, o sea que voy confirmando la convicción profunda de que el poder político es una parte pequeña del poder, concretamente la que se elige en las urnas, y luego hay otros poderes que intervienen en la vida pública y que efectivamente esto no tiene explicación ninguna, o sea, esto es una barbaridad como la copa de un pino. Todos sabemos que este proceso arranca hace prácticamente una década en un concurso público de un cargo que podría ser de libre designación, como tantos miles y miles de cargos en todas las administraciones públicas en España, pero se abre a concurso público. Y en ese momento nadie recurre a este caso y nadie impugna el concurso y nadie pone un pero. ¿Cuándo arranca esta historia? Esta historia arranca después de que en febrero del año 24 se hace público que se está investigando al novio de Ayuso. Al mes siguiente, Manos Limpias mete una querella contra la mujer del presidente del gobierno y al mes siguiente Manos Limpias mete otra querella contra el hermano del presidente del gobierno. Las dos basándose en recortes de periódico en contra del criterio del Constitucional, que paradójicamente son aceptadas. Normalmente este tipo de casos van por un procedimiento administrativo, no penal. O sea, en el 95% de los casos. Y en el 0,5, que han ido a lo mejor por lo penal porque sea muy grave, a quien se imputa es a los que hayan amañado la plaza, no al enchufado, por decirlo así, ¿no? Eso no ocurre nunca en España. Bueno, en este caso sí. En este caso la mayor petición de pena iba para el enchufado, ¿no? Y una vez que empieza el juicio, hay dos tesis. La tesis de la Fiscalía, que pide la absolución porque no ve concreción de delito en ningún lado, y la tesis de la acusación, basándose fundamentalmente en los informes de la UCO, que viene a decir que esta plaza está amañada y está amañada por influencia del poder político, ¿no? Del hermano del acusado. La parte de que está amañada la han desmentido decenas de testigos en el juicio, técnicos del ayuntamiento. Y la parte de que había presiones políticas, la propia sentencia recoge que no ha sido capaz de identificar quién ejercería esas presiones ni quién tomó esas decisiones. De hecho, reconoce que ni el condenado en este caso,
ni su entorno han sido capaces de acreditar que tuvieran nada que ver con esto. Déjame leer ese momento en el que este tribunal dice, textualmente, este tribunal se ve obligado a considerar que no es posible condenar por los delitos de tráfico de influencias que han sido objeto de acusación. Se ve obligado, o sea, no es por falta de ganas. Claro, o sea, sí. A disgusto. Nos vemos obligados a considerar que no hay delito, porque si no es que lo considerábamos, encantados. ¿Sabes? De hecho, otra anomalía es que la causa empieza investigando tráfico de influencias y aceptación de nombramiento ilegal, pero como la aceptación de nombramiento ilegal resulta que está prescrita, se cambia en mitad del procedimiento por prevaricación, que es otra de las anomalías. Pero si aceptamos Barco como pulpo como animal de compañía, si hay prevaricación, tendría que haber tráfico de influencias. O sea, si realmente se ha creado un puesto ad hoc, como dice la sentencia, ¿para qué se lo han creado el hermano del presidente? ¿Que ha sido casualidad? Es que además, si hay prevaricación, implica la participación de un funcionario público. El hermano de Sánchez no es funcionario público. Y si se hubiera visto beneficiado a sabiendas, que es la única forma que me encajaría de que le pudieran condenar por prevaricación, la sentencia recoge que no han podido determinar que él lo supiera o formara parte de esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que es normal que en el indicador de paneles de la percepción ciudadana de la justicia... Se le dieron el puesto y se lo modificaron para él y a sus amigos. No, modificar un puesto en la administración pública es algo que se hace constantemente, porque el propio perfil de la persona que elige puede ampliar las funciones. Yo, por ejemplo, me contratan de monitor deportivo y puedo decir, pero es que además tengo conocimientos de fisioterapia y quiero hacer un programa de fisioterapia. No te lo modifican para ti, para tus intereses, que es no acudir a la oficina, que es lo que hemos visto. Hombre, no acudir a la oficina, no. Había una oficina que no tenía un lugar físico porque porque no sabía dónde estaba. Claro. No, es que claro, sobre esto se ha habido mucho cachondeo, pero tiene sentido. Tú empiezas a trabajar en unas dependencias, llega el COVID, esas dependencias se cierran y cuando vuelves a trabajar en espacios comunes. Independientemente de esto, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, si nos hubieran hecho apostar la mitad de nuestro patrimonio sobre si, por ejemplo, a la hermana de Juanma Moreno la iban a condenar o no por un caso bastante parecido a este, yo creo que no hubiéramos perdido la apuesta. ¿Valora usted esta sentencia? Bien, de partida es una sentencia amplísimamente motivada, lo cual yo creo que ya da pistas de que no se ha lanzado a la piscina en dos líneas para optar por una solución u otra, sino que matiza muchas cuestiones, aborda problemas que sabe que son complicados jurídicamente y que van a ser objeto de recurso, y al final opta por una solución que es la de absolver por los delitos de tráfico de influencias y condenar en los supuestos de prevaricación administrativa. Y yo creo que es una sentencia que tiene elementos no solo recurribles, sino que con toda seguridad llegarán al Tribunal Supremo, que va a tener que valorar su propia configuración, sus propios lindes, ¿no? Entre la diferencia entre lo que es una nulidad administrativa, entre lo que es el enchufe de toda la vida, para entendernos, y lo que es un delito de prevaricación, que es algo muy diferente, muchísimo más grave que un simple enchufe. A partir de ahí, pues hay cuestiones concretas que podemos ver. Claro, yo tengo una pregunta, igual es muy básica, yo sé que, pero igual me puede traducir usted en lo que es la jurisprudencia en este país. Si a uno lo han enchufado en un sitio, el hecho de que lo hayan enchufado no es porque es quien es, o porque es hermano de quien es, o porque tiene ciertas relaciones, es decir, ¿no hay tráfico de influencias siempre que hay este tipo de enchufes? Desde una perspectiva, digamos, coloquial, se puede considerar así que hay algún tipo de influencia, por decirlo en términos muy estrictos, pero el tráfico como delito exige unos requisitos de la jurisprudencia que serían, digamos, de verticalidad, de arriba hacia abajo. Tiene que haber un prevalimiento desde una posición de superioridad. No basta que un amigo te enchufe, digamos, sino que para que haya tráfico de influencias tiene que llamar al cargo que hace el enchufe, pues un presidente autonómico, un consejero, un presidente de una diputación, para desde una posición de superioridad facilitar, digamos, el enchufe. Digamos que el tráfico de influencias implica relaciones verticales, de arriba abajo. Alguien desde arriba se aprovecha de esa influencia, o incluso el propio enchufado tiene relaciones con gente importante que facilita el enchufe. Pero si es más de tipo horizontal, entonces nos vamos solamente en las situaciones mucho más graves al delito de prevaricación, y si la arbitrariedad no es tan grave, sería simplemente una nulidad administrativa, que yo creo que
todas y todos conocemos a mucha gente pues que ha perdido en una plaza, en un concurso, luego ha recurrido y le han dado la plaza. No han condenado ni al alcalde Claro, pero ni a los cargos. usted dice, si no ha habido una orden de arriba abajo, pero claro, puede ser que simplemente por el hecho de, por ser vos quien sois, por tener el apellido que usted tiene, de repente haya alguien que quiera agradar a ese superior, es decir, puede ir de abajo arriba también el enchufe. Que alguien que busque decir, oiga, pues usted que se llama Sánchez Castejón, pues le voy a dar este puestecito porque yo creo que de esta manera tendré ciertas prerrogativas. O sea, no necesariamente tiene que venir por una orden vertical. O en caso de que hablemos de un delito, sí tiene que haber constancia de una orden de arriba abajo. Efectivamente, Risto, es en la línea de lo que estás indicando. Y eso lo dice así la sentencia tal cual. Lo que dice es que no se haya aprobado el tráfico de influencias como delito, que no se haya acreditado esa orden desde arriba, no significa que no puede haber un interés en quedar bien o en darle la plaza por incluso motivos de expectativas futuras de tipo político. Eso, con sus propias palabras, lo dice la sentencia. Pero esto integraría para el tribunal el delito de prevaricación. Para que pudiera haber un delito de tráfico de influencias, tendría que probarse esa influencia desde arriba. Lo que ocurre es que la sentencia es muy extensa, más de 300 páginas, pero dedica varias decenas de ellas únicamente a analizar lo que dice el Tribunal Supremo sobre la diferencia entre lo que es un enchufe. Habla de nepotismo, por ejemplo, la sentencia. Sí, es verdad. El mero nepotismo no es delito. No es delito, sí, es verdad. Eso me ha sorprendido también, porque yo pensaba que sí, que era delito. Lamentablemente, bueno, o no sé si por suerte o por desgracia, pero si el nepotismo en este país fuera delito, creo que no cabrían los cargos públicos. Porque habría que hacer una cárcel solo para nepotismo. Solo. Cárcel de nepotismo. Entraría por enchufe. Entra tu primo, entra tu cuñado, entra toda la familia. Disculpe, magistrado, continúe. No, comentaba eso, ¿no? Que la sentencia precisamente dice que una cosa es el nepotismo, pero no basta que haya irregularidades, no basta incluso que se haga un traje a medida, sino que eso es lo que dice el Tribunal Supremo. Sí, y vemos luego qué es lo que dice esta sentencia. Dice que tiene que haber algo mucho más grave, porque si no, no habría diferencia entre la vía penal, que es la del delito, y la vía administrativa. En vía administrativa, si hay un traje a medida o hay el típico enchufe sin más, la respuesta jurídica es que se anula la plaza y se le da a quien se la merece. Pero si hay algo más, entonces hay delito de prevaricación. ¿Qué es algo más para el Supremo? Pues la típica alcaldada, el alcalde que nombra a alguien sin concurso, sin oposición y sin nada. Eso es claramente un delito de prevaricación con un enchufe, pero es algo más que el nepotismo. O inventándose absolutamente un procedimiento que no tiene nada que ver con un caso. Mientras que aquí estamos ante una situación problemática porque este era un puesto de alta dirección, que es algo que yo creo que la sentencia no se valora especialmente. Lo que dice la jurisprudencia es que los cargos de alta dirección hay más margen, hay más discrecionalidad. Es más fácil contratar a un alto cargo de estos, pero también es mucho más fácil echarle y tiene menos derechos si le echas. Y esta es otra cuestión que dificulta la frontera que comentaba, que dice el Supremo, entre lo que es un delito y lo que es simplemente un enchufe. Oye, ¿te ha convencido o no, Emilio? No, sí, me convence. Es un enorme profesional. De hecho, Bueno. me gustaría hacer una pregunta. No sé si. Por favor. A mí. Depende, ¿es pariente tuyo? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Cuidado. A mí hay en este caso algo que me retrotrae también al caso del fiscal general y me preocupa. No sé hasta qué punto tengo motivos para hacerlo. Me da la sensación de que la presunción de inocencia se invierte, en el sentido de que al no encontrar el arma humeante, al no haber una prueba concreta de qué funcionario hizo esto o aquello, se recurre a fórmulas tipo usted o alguien de su entorno, no se ha encontrado el funcionario concreto que hizo esto, pero presuponemos que a partir de no sé cuántos indicios podría ser. ¿No hay un principio a partir del cual, si hay duda, hay que legislar a favor del reo, indubio pro reo? Sí, pero se cayó cuando le dejaron hablar a David Sánchez. Eso es lo que pasa. Hola, Emilio, ¿qué tal? Pues sí, existe un principio básico en el derecho penal, que es el principio de eso, indubio pro reo. Lo que ocurre es que aquí, igual que en el caso del exfiscal general, el tribunal consideró que había una serie de indicios que le llevaban a no dudar. Y yo creo que efectivamente la sentencia del fiscal general tiene ese elemento discutible, si realmente el caso no tenía al menos dudas razonables que podrían llevar a absolución. En este supuesto, a mí lo que me parece que puede ser más opinable y que va a ser objeto del recurso, y como decía, con toda seguridad,
gane quien gane la apelación, el caso acabará en el Supremo, no es tanto cómo se declaran los hechos probados de cómo han sucedido, como cuál es la calificación jurídica que aquí se plantea. Es cierto también que ante la duda, digo, ¿esto es un mero enchufe o esto es algo más? Esto es una gravísima arbitrariedad. Pues ante la duda, el tribunal también podría haber optado por la visión interpretativa más beneficiosa para el acusado. Y esto también genera problemas. Un mero enchufe tampoco es delito, pero ¿en qué país vivimos, magistrado? O sea, Sí que es delito. un mero enchufe no es delito. El nepotismo tampoco. ¿Pero qué es esto? El racismo tampoco, lo descubrimos ayer. Sí, a mí me parecería bien que hicieran la cárcel de nepotistas. Lo que pasa es que o entran todos o que no entre ninguno. A mí Eso es verdad, estas, como la justicia selectiva. Eso me Oye, preocupa. es que hay mucha gente que a lo mejor no sabe lo que es el nepotismo. Claro. El nepotismo es tu hijo currando y su hermano lo mismo, ¿vale? O sea, es Venga, básicamente exacto. eso. Joaquín Bosch, que ahí usted lo acaba de decir, cabe recurso y es probable que esto llegue al Supremo. ¿Le ve vías de que acabe siendo anulada esta sentencia? ¿Posibilidades? Sí, yo creo que es perfectamente posible que sea revocada, pero no necesariamente. Como decía, en estas situaciones es lo que hace que se provoque finalmente jurisprudencia. En casos dudosos, finalmente llegan al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo llega a la valoración de un supuesto de este tipo. Es enormemente arbitrario porque es cierto, y lo dice la sentencia, que aquí sí que hubo un procedimiento. Y se ha seguido el procedimiento que estaba regulado. Y se ha adjudicado la plaza y esto podía haber sido recurrido. Y tampoco lo recurrió nadie. Pero el Tribunal Supremo, a la vista de un caso que tampoco tiene tantas similitudes con otros precedentes, puede considerar que sí que encajaría o no. Puede seguir en esa línea restrictiva de considerar que esto puede quedarse en una nulidad administrativa, pero no tiene por qué ser delito de prevaricación. Pero vamos, estoy muy convencido de que este asunto es de los típicos que llegan al Tribunal Supremo. Sentencia política lo han llamado algunos. ¿Está usted de acuerdo? Yo creo que es una sentencia en un contexto político de fuerte crispación. Y a partir de ahí, pues claro, unos van a estar muy contentos, otros muy enfadados. Al contrario, habría pasado más o menos lo mismo. Yo me quedo en los aspectos estrictamente jurídicos. Yo planteo análisis desde el Código Penal. En el ámbito político, obviamente, cada cual puede hacer la valoración que estime oportuna. Bueno, de hecho, Óscar Puente, me gustaría rescatar el tuit que ha puesto. Ha puesto varios. Los políticos, sobre todo, cuando ocupan cargos relevantes, deberían tener cierta prudencia institucional, cierta contención. Es decir, que se puede valorar, pero una cosa es eso y otra atribuir, aunque sea de manera velada, intenciones prevaricadoras no demostradas. Emilio, tienes que contenerte. No estoy... A ver... En este caso, yo aquí no puedo estar de acuerdo. Yo creo que hay mucha ciudadanía preocupada en nuestro país porque, por ejemplo, el panel de indicadores de la Unión Europea sobre la percepción ciudadana de la justicia, España ha caído cerca de Polonia. Y no de ahora porque haya una campaña en contra de la justicia, esto viene de hace 2 años. Y creo que hay una parte importante de la ciudadanía que no entiende que haya jueces manifestándose antes de que se escriba una ley, manifestándose en contra de esa ley, por ejemplo. O que los fiscales se reúnan con el jefe de la oposición y le digan que hubieran preferido tener un gobierno de derechas. Creo que no ayuda ni siquiera la dificultad para acceder a la carrera judicial o la forma en la que se nombran los jueces no ayuda a que haya una percepción de independencia en la justicia. Y creo que no todos los jueces, evidentemente, están en el lawfare, pero sí que hay un reparto de posiciones dentro del Poder Judicial que lo hacen los grandes partidos y que no ayuda a que haya una Pero una pregunta, Emilio, ¿estos 4 jueces para ti son de los buenos o de los malos? Yo no voy a entrar a valorar a jueces concretos. Yo estoy diciendo que esta sentencia yo no le encuentro ni pies ni cabeza y que además me da la sensación de que lo que decía Soraya antes, de, bueno, es que hay casos que no han llegado y no los podemos juzgar. Es que para mí ese es el problema, que los motivos por los que unos casos llegan a ser juzgados y otros ni siquiera son juzgados es política. Es política. Bueno, pues nada. Claro. Una enmienda a la totalidad del Poder Judicial. Bueno, lo que me parece mal que le den a Óscar Puente. A ver, sí, magistrado. No, si se me permite algún comentario mínimo. Yo creo que hay decisiones judiciales a veces que son muy criticables. Y además de las sentencias y los autos, efectivamente, yo creo que haya jueces que se manifiesten con la toga puesta contra acuerdos políticos, yo creo que eso está amparado por la libertad de expresión, siempre lo he dicho, pero creo que es una forma poco responsable de ejercer la libertad de expresión. Igual que cuando un ministro arremete con descalificaciones contra el Poder Judicial, eso está amparado por la libertad de expresión, pero creo que es una forma poco responsable de ejercerla. A partir de ahí, a mí me parece que hay niveles de disconformidad. Hay sentencias que claramente son lawfare,
casos muy conocidos, el caso de la condena del juez Salvador Alba, condenado a prisión, por intentar dañar la actividad política de la entonces diputada de Podemos, Victoria Rosell. Está claro que es una actuación judicial que busca unos objetivos determinados. Pero luego hay otras sentencias que para mí son discutibles jurídicamente y no necesariamente son prevaricadoras. Hay muchas resoluciones, como digo, en nuestro país que pueden beneficiar a unos, que pueden perjudicar a otros, y ahí lo que toca es plantear críticas, a ser posible, constructivas y jurídicamente, y ver cómo funciona nuestro Estado de Derecho. Es decir, que no toda resolución errónea es necesariamente prevaricadora. Perfectamente el tema de que jurídicamente es muy interesante. Podría, por ejemplo, de ser recurrible, mantener el delito de prevaricación en algunos que hoy han sido condenados y, por ejemplo, el delito de cooperación necesaria en una persona que no es funcionario, estimar el Tribunal Supremo que no es adecuado. Y eso no significaría que quien está diciendo eso, porque habría otras personas en este país que dirían, mira, magistrados vendidos, han quitado la condena a David por ser quien es. No es verdad, de verdad, no es verdad. Lo que no tiene puede ser... que estar tranquila, tenemos un sistema garantista. Lo que no puede ser es que si entran 10 jueces en 50 años, tú digas que eso es la prueba de que el sistema funciona, y si no entran, tú digas que es la prueba de que el sistema funciona. No, aquí hay unos sesgos evidentes en el acceso a la carrera judicial. A mí que no venga nadie a contarme... En la sentencia de la ¿Me dejas terminar que yo te dije, Emilio, por favor? A mí que nadie venga a contarme que en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles hay el mismo número de jueces que en el barrio de Salamanca. ¿Por qué es mentira? Eso no Porque es tú cierto, tienes... Ese argumento no es cierto, lo utilizas una y otra vez y no es cierto. Que es así, ¿no? O sea, que en Parla hay menos jueces que en los barrios de alta renta de Madrid. Venga, por favor. Por favor. Yo he sido A ver, no habléis a la vez. Para prepararte el acceso a la carrera judicial, para prepararte el acceso a la carrera judicial, necesitas un montón de años en el que, sin trabajar, con un preparador y sostenido por toda tu familia. Yo he sido opositora, no las he sacado, pero he sido opositora. Yo sé que no vais a defenderla. Claro, y mi padre era obrero de la empresa de Saba. Mi madre aquí lo de respetar los turnos no... Sí, un momentito, que ha dicho que se presentó a juez, que esto claro. No tuve la misma suerte que el magistrado. Porque no tenías enchufes, Soraya. No. Si a mí me parece muy bien que tú a lo mejor tenías unas condiciones muy adversas y hayas conseguido hacer una carrera, pero eso es como si me dices que como Cristiano Ronaldo ha llegado a ser una estrella del fútbol, pues todos los chavales de las favelas tienen oportunidades. Eso es una chorrada, Soraya. Yo me alegro por ti, pero hay un montón de gente que no tiene acceso a la carrera judicial. Y de hecho, cuando se ha intentado becar, ampliar las becas para que los hijos de los trabajadores puedan acceder a la carrera judicial, lo que han hecho muchos jueces ha sido una huelga encubierta porque seguían cobrando su dinero, pero han hecho una huelga en protesta por eso. Y eso está pasando en este país. Y segundo, el reparto de jueces que hacen los partidos en los altos tribunales hacen que el lawfare no es una cuestión al peso. Evidentemente la mayoría de jueces en España hacen su trabajo y lo hacen bien, pero en los puestos clave están gente que ha puesto los partidos políticos. Pero eso lo hace el partido al que vosotros apoyáis. Del Partido Popular presumir de que tenía un juez en el bolsillo. El Consejo General del Poder Judicial. Un momentito. Magistrado, que está atendiendo a este debate, me gustaría saber su opinión sobre lo que se está diciendo. Pues la verdad es que me resulta complicado hablar de esto sin hablar de mí mismo. No lo he hecho casi nunca. Creo que es la primera vez en televisión que lo hago, pero me parece oportuno. Yo vengo de una familia de clase trabajadora en la que fui la primera persona que pudo hacer estudios de primaria, de secundaria y la universidad. Yo vengo de una familia que trabajaba en faenas agrícolas, de la emigración valenciana, los trabajos sobre todo de Francia, y que cuando llegué a la profesión, efectivamente, vi claramente que la pluralidad social no está representada en la judicatura, y por eso hay que tomar medidas, porque creo que es positivo que la judicatura se parezca... ¿Y cómo lo hizo, magistrado? ¿Qué, optó a becas? O sea, ¿de qué manera accedió a la carrera judicial? Yo trabajé mientras estudiaba y trabajé también mientras preparaba la oposición. Lo que pasa es que, como dice Emilio Delgado, a mí me salió bien. Si no me hubiera salido bien y hubiera aprobado en un tiempo razonable, pues me lo hubiera tenido que dejar. La medida de la oposición está en 5 años. Hay mucha gente que está 7, 8, 9... después de 5 años de carrera de Derecho, que claro, ¿qué familia de nuestro país puede permitirse esto? Por tanto, yo sí que creo que hace falta... ¿Cuánto tardó usted? ¿Sí? ¿Cuánto tardó usted? 5. Yo tardé algo más de 2 años y medio. Si hubiera tardado más... Pero tenemos un genio aquí. No. Probablemente también pensaba que me jugaba mucho en la línea de lo que se está diciendo, porque hay familias que igual pues pueden aguantar, tienen esa suerte de tener un hijo en casa, 8, 9 años estudiando, y otros pues te la juegas. Me gusta mucho...